no puedo usar Tesalonicenses si no me lee el 15, donde Pablo enfatiza que es de la venida de Cristo. No habla de un rastro del arrebatamiento previo a la venida de Cristo. Pablo dice la venida concerniente a la venida del Señor. ¿Existe el arrebatamiento? Claro que existe el arrebatamiento. ¿De qué manera? Juntamente con la venida. ¿De qué manera? Juntamente. Llega Cristo. Explícala. Esa palabra agios en griego, yo siento hablar en lengua aquí. Hable lo que usted quiera, Dios mío. Esa palabra agios, yo siento candela, cabasanda. Dios mío, se me está engrifando la cabeza aquí. Bien, esa señal, Somi Anakuma. Yo entiendo. Sí. Suena muy lindo y quiera Dios que sea así. Amén. Pero es que no tiene base bíblica. Dios mío. Sí, profeta. Yo entiendo y comprendo. Porque cuando tú vienes de esa línea, te lo digo yo que vengo de esa línea. Pero aquí se cae y se muere la teoría de que Cristo viene antes de la gran tribulación. Bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos, a este video de hoy. Déjenme decirle algo muy importante antes de iniciar este video. El video de hoy va a quedar para la historia. Desde el tiempo que yo comencé a hacer video a YouTube hasta ahora, no se ha visto un video mío tan esperado como este, mis queridos hermanos. Así que yo les digo que tome su asiento, apriétese el cinturón, que el día de hoy vamos a compartir diferentes pensamientos bíblicos acerca de el arrebatamiento y la gran tribulación, mis queridos hermanos. Y antes de iniciar, yo quiero darle entrada a los invitados en el día de hoy. Y por este lado, ustedes saben que lo han visto ya en el canal, al evangelista y profeta Mike Alexis. Bienvenido, Mejía, profeta. Dios le bendiga, ministro. ¿Cómo usted está? Dios te bendiga, hombre de fe, está muy bien por la gracia. De verdad que sí, para mí es un placer y un privilegio estar aquí en tu canal, trayendo la palabra del Señor para bendición de todo aquel que escucha, al junto de mi hermano y amigo Heredia. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cómo usted se siente? ¿Usted está dispuesto en el día de hoy de defender su punto? Amén, amén. Un punto bíblico concerniente a la Escritura y al arrebatamiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Lo siento un poco nervioso, ministro, nervioso. Siento un poco nervioso. Y por el otro lado, mis queridos hermanos, primera vez en el canal, nuestro hermano y evangelista, Junior Heredia. Ministro. Amén. Igual, para mí es un placer estar en este canal. Espero que sea de bendición lo que se va a debatir. Quiero empezar diciendo que nadie tiene la verdad absoluta, sino Amén. Dios. Usted va a escuchar los argumentos, lo va a pasar por el colador de las escrituras. Amén. Y usted va a determinar a cuál se inclina. Independientemente de quien tenga la postura, sea que usted me conozca a mí o que conozca a Mikey, no se incline por conocernos, sino por lo que dice la palabra. Amén. Y usted pendiente ahí que hay un viento, hay un ruá, hay un soplo hoy. Dios mío. Y el soplo del día de hoy se va a hacer de la siguiente manera, mis queridos hermanos. Voy a iniciar a leer la forma y la estructura de cómo se va a hacer el debate. Iniciamos primeramente con 5 minutos cada expositor, sin interrupciones. Va a plantear su argumento acerca del arrebatamiento y la gran tribulación. Cada uno tendrá ese tiempo. Luego de este tiempo, tendrán 5 minutos para refutar el argumento contrario. Cada uno tendrá 5 minutos para refutar el argumento contrario. Luego, ellos dos se harán 2 preguntas cada uno y se tendrán que responder esa pregunta en un tiempo determinado y se les va a dar unos minutos de gracia. Luego de esto tendrán 5 minutos que yo le llamo a estos 5 minutos mano a mano, en el cual ustedes se enfrentarán prácticamente a compartir pensamientos, interrumpiéndose uno al otro, ¿sabe? De una manera educada. Exacto. Tendrán ese tiempo, luego que se entienda por la producción que ya el tiempo concordó, redondearon en todo su pensamiento, pues entonces después de ahí tendrán que plantear 3 minutos cada uno de su conclusión. Y así finalizaremos con el video. Hasta yo estoy nervioso, mi querido hermano. Hay un viento. El video más esperado por este canal es este debate histórico.
Así que vamos a iniciar rápidamente con nuestro hermano Mike Alessi para que él plantee su teoría en 5 minutos. Amén, amén. Partimos desde ahora en base a un punto histórico concerniente a la palabra del Señor. Voy a partir desde un punto histórico, partiendo desde la enseñanza de Jesús hasta nuestra era. Amén. Amén. Empiezan entonces desde ahora. Ciertamente los discípulos enseñaron lo que le enseñó nuestro amado Señor Jesucristo. Después de los discípulos vinieron lo que se le llaman los padres apostólicos. Después de los padres apostólicos siguen los padres apologistas, y después de los padres apologistas pasa por los padres dogmáticos. Cada uno de aquellos padres no se enseñó en ninguno de los escritos antiguos, tanto como Ireneo de León, tanto como San Agustín, tanto como Pablo y un sinnúmero de los discípulos, no enseñaron que el arrebatamiento y la venida de Cristo eran dos venidas separadas, sino que cada uno de ellos enseñó en base a la palabra del Señor, conforme a lo que ciertamente Jesús le enseñó en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 29, donde dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Es impresionante entonces nosotros tomar en cuenta y partir de dónde nació esa doctrina. Si no le enseñaron los padres apostólicos, no le enseñaron los padres dogmáticos, no le enseñaron los padres apologistas, ¿dónde nace esa doctrina? Esa doctrina nace en el 1800 con una mujer llamada Catherine MacDonald. Esa doctrina nace partiendo de una revelación que ella tuvo en un culto evangélico. De ahí nace otro hombre llamado Emmanuel Lacunza, la cual escribe un libro, El advenimiento del Mesías en gloria y majestad. Partiendo de ahí pasa a esquematizar esa doctrina un hombre llamado Charles Darwin, el cual agarró la doctrina en base a la revelación que tuvo Catherine MacDonald, y dice que esquematizó esa doctrina y la infundió a la iglesia evangélica, mayormente de corte pentecostal. Puede ser, vamos a suponer, como nosotros conocemos, la profecía, las asambleas, las iglesias de Dios, y esa doctrina empezó a expandirse de manera fundamental, porque todo aquello, ellos lo que enseñaban era que Dios había dividido entre su venida y el arrebatamiento de la iglesia, donde ninguno de los historiadores enseñaron en base a eso. ¿Qué tiempo tengo, profe? Aún le quedan 2 minutos. Entonces, quiero ser de manera resumida. Si usted ve que estoy resumiendo mucho, es por el corto tiempo. Entonces, cada uno de ellos, tanto como Margaret MacDonald, tanto como Charles Darwin, tanto como Emmanuel Lacunza, enseñaron en base a un rapto secreto, en base a un arrebatamiento previo a la tribulación, cuando en el primer siglo, en el segundo siglo de la iglesia de su era, nadie creía eso. Esa iglesia basa fundamental, esa doctrina basa fundamental usando Primera de Tesalónica, capítulo 4, verso 17, que más para adelante voy a poder definir el libro de Tesalónica y el pensamiento que tenía Pablo en base a eso. ¿Es cuánto? Aún le queda 1 minuto todavía. ¿Es cuánto? Es cuánto, profeta. Okay. Desde el punto histórico. Desde el punto histórico, sí. Bueno, ya después entramos a la palabra. Bueno, ya iniciamos fuerte, mis queridos hermanos. Iniciamos fuertemente. Entonces, yo simplemente quiero hacer una pregunta ya de lo que él dijo.
La primera mujer que tú mencionaste era adventista o Catherine McMahon, algo así. McDonald. Madonna. No, la adventista que tú quieres mencionar es Elena de White. La madre de los adventistas o la pionera en el pensamiento adventista del cristianismo. Ok. Entonces, entendiendo esto, vamos a pasar con la parte contradictoria de la teoría de nuestro hermano Mikey. Contradictoria no, él va a defender su postura. Ya después yo contradigo lo que él dice, entonces después él contradice lo que yo digo. Bien, yo voy a plantar mi tesis ahora. Amén. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Llegó el momento de mi tesis. Quiero empezar diciendo que este debate surgió porque escuché, ¿verdad?, en un video donde mi hermanito Mikey decía como que no hay segunda venida o algo por el estilo. Y yo, según a la luz de la Escritura, que es la que entiendo que tiene la última y la primera palabra, Amén. he entendido todo lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero empezar diciendo que la Biblia, especialmente donde citó mi hermanito, Mateo 24, tiene profecías que son temporales y son post, son pre, mi y post. En un estudio que daba, explicaba esos tres términos, que pre es antes, mi es a mediado y post es después. Hay profecías que eran para ese tiempo, como ejemplo que Jesús dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía pues ya se cumplió en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito, que destruyó el templo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué entiendo a la luz de la palabra que son dos temas diferentes? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. La confusión mayormente se crea al entender o al unir esos dos acontecimientos, que uno claramente es visible, lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1 verso 7, donde todo ojo le verá, pero otro es secreto. Bendito sea el nombre del Señor, es silencioso, es de repente. El otro, la segunda venida, es para ejercer un dominio y el reino milenial aquí en la tierra, y el rapto es un rescate. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero empezar explicando, bendito sea el nombre de Cristo, estos dos términos. La palabra rapto viene del latín raptus, que quiere decir arrebatar, tomar por la fuerza, capturar, agarrar, sustraer o llevarse con rapidez. Bendito sea el nombre del Señor, que está muy alejado, ¿verdad?, a la palabra que define lo que es la segunda venida, que es parousia en el griego, que quiere decir la llegada de un rey. O sea, la primera habla de algo rápido, de algo breve, ¿verdad? Son dos palabras diferentes. Cabe destacar que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo fue escrito en griego, ¿verdad? Y se utilizan palabras diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Para utilizar el término arrebatamiento se utiliza una, pero para utilizar el término referente a la segunda venida se utiliza otra, porque son dos acontecimientos diferentes. Bendito sea el nombre de Cristo. También cabe destacar que son en posiciones diferentes que se manifiestan. Ejemplo, el arrebatamiento es algo en el aire donde Cristo no viene a pisar la tierra. Él viene a rescatar a su pueblo. Pero en la segunda venida, dice la Biblia, que Él puso su pie en el monte de los olivos. Bendito sea el nombre del Señor. Y regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y todo aquel que no esté de acuerdo con Él, pues lamentablemente tendrá que estar por debajo de sus pies. Y Apocalipsis dice que a los que creyeron en Él, entonces le dio potestad de ser sacerdotes y reyes con Cristo. En fin, el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra. Y si usted intenta
mezclar estos dos acontecimientos en uno, entonces va a encontrar que la Biblia está chocando. Porque una cosa va a decir el arrebatamiento y otra cosa va a decir la segunda venida. Más adelante nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de los choques que podrían haber si tenemos esas dos manifestaciones como una sola venida. Amén. Bueno, aún le queda un minuto. Amén. Ok. Bueno, ambos plantearon su tesis en un tiempo récord. Ambos le sobraron un minuto. Pero entonces ahora llegó la parte de contraargumentar la tesis contraria. Entonces, vamos a dejar a nuestro hermano Mikey por esta parte para refutar lo que acabó de decir nuestro hermano Junior Heredia. Seguimos partiendo, familia, desde la palabra. En mi intervención anterior hice un esquema histórico en base a lo que ciertamente enseñó Jesús y sus discípulos. Podemos ver como punto de referencia Mateo 24. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús, específicamente en el verso 3, le dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primer punto. El versículo anterior, el capítulo 23, ellos le están intentando enseñar a Jesús el templo, y Jesús le dice una parábola: no queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Mi hermano Heredia hizo una intervención muy buena concerniente al punto histórico de que esa palabra se cumplió en el año 70, después de la intervención de los romanos a la cabeza del emperador Tito, cuando no insulpó, sino que destruyó el templo, y los judíos se despatriaron en cierta forma. Pero la segunda pregunta, los discípulos le dicen: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? La del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y la del fin de los siglos. Venida y fin de los siglos va en la misma coinonía. Seguimos. Jesús empieza a decir y dice: mirando que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Hay verso clave que quiero dar. Después usted va y lee el contexto. Primer verso clave, el verso capítulo 9. Jesús habla y dice: entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús hablando concerniente de señales antes de su venida. Y dice el 10, dice el 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Jesús está hablando de señales antes de su venida, y si usted se lee el encabezado del texto, habla de señales antes de su venida. Jesús está hablando que la iglesia ciertamente va a pasar por la gran tribulación. No está hablando que la iglesia se fue, porque como les dije al principio, los discípulos enseñaron lo que Jesús le enseñó, y ellos así lo transmitieron. Seguimos. Ahora Jesús en el capítulo 29 hace una intervención y habla de su venida, pero en el capítulo 27 él dice: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice el 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escuche, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube. Primer punto, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus santos ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus ángeles de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Jesús en el capítulo completo le está hablando a su iglesia, a los discípulos, en base a que ellos ciertamente van a pasar por la gran tribulación. Ahora bien, Pablo hace un análisis muy efectivo en el libro de Tesalonicense, que es donde se basan la mayoría de las personas a hablar en base al rapto secreto o al arrebatamiento previo a la tribulación. Pablo empieza el libro de Tesalonicense capítulo 4, Tesalonicense capítulo 4, específicamente en el verso 16, ellos empiezan a hablar y dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice: luego nosotros los que hayamos quedado, escuche bien, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así mismo estará siempre con Él. Hay dos puntos históricos que quiero establecer acá concerniente al libro de Tesalonicenses. Lo primero, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, Pablo escribió aproximadamente en el año 50-52. La iglesia se encontraba atravesando por una tribulación en Tesalónica. Es tanto así que lo podemos ver en el contexto, en el capítulo 3, verso 3, y se lo voy a leer, donde Pablo habla y dice: a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció, y sabéis. Pablo ya sabe que la iglesia estaba pasando tribulaciones. Por eso cuando él habla y dice: luego nosotros, porque Pablo pensó que era para su época o para su era que el Mesías se iba a manifestar. La iglesia estaba pasando por tribulación y Pablo dice: luego nosotros, lo que habremos quedado. Pero aquí se cae y se muere la teoría de que Cristo viene antes de la gran tribulación. En el verso 15, porque le vemos una más el 16, pero no leemos el verso 15. Ellos dicen que cuando habla acá, no habla de la venida de Cristo, sino que habla del arrebatamiento. Dice el verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo no está hablando de arrebatamiento, Pablo está hablando de una sola venida, la cual el libro de Hebreo capítulo 9 verso 28, aquí voy a entrar, Hebreo verso 9 28, aclara y dice, casi estoy cerrando ya con este punto, Hebreos 9:28 dice, escuche bien, 9:28 de Hebreos. Ay, Jesús. Dice el libro de Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido una vez, escuche bien, una vez, para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez. Escuche, por segunda vez. Cristo no viene dos veces, Él viene por segunda vez. Ya Él vino la primera vez como profetizaron los profetas Isaías, Jeremías y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, y dice que vendrá por segunda vez, no por dos veces, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a lo que en Él espera. Cristo viene por segunda vez, no dos veces, por segunda vez. ¿Es cuánto? Amén, amén. Ok. Está duro. Hemos visto la parte de contraargumento de Mikey, nuestro hermano Mikey. Ahora nosotros vamos a ver el contratesis o contraargumento de nuestro hermano Junior Heredia. Nosotros le dimos un tiempo de gracia a Mikey, porque se nos pasó con 2 minutos y pico. Entonces, porque no lo quería parar, porque estaba muy intenso. Estaba muy intenso, entonces no se podía parar. Amén. Entonces el ministro Junior Heredia hará su contratesis. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Amén.
quiero destacar que respeto y admiro a mi hermanito Mikey. Amén, amén. Del Señor. Es mutuo. Eso, hay un amor aquí que usted no se imagina. Es el nombre del Señor. Y en los temas de escatología siempre hay diferencias. Discrepancias, sí. Ahora, no voy a decir que él es un hijo del diablo porque no va de acuerdo conmigo. No. Ahora, si alguien viene con una herejía, como que Cristo nunca ha venido, que Cristo no ha muerto, algo por el estilo, entonces sacamos pecho, pero aquí, bendito sea el nombre del Señor, es algo armonioso, usted determinará al final. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Bien, Mateo 24 se puede adaptar a muchos tiempos. Bendito sea el nombre de Cristo. El arrebatamiento, quiero volver a repetir y a recalcar que el arrebatamiento es un rescate. Si son acontecimientos, o sea, es un solo acontecimiento, ¿por qué los apóstoles y los escritores utilizaron palabras diferentes para hablar de uno y para hablar del otro? Si hubiese sido solo una segunda venida sin arrebatamiento, entonces deberían utilizar la misma palabra para la segunda venida. Pero cuando se habla de arrebatamiento, entonces nosotros vemos que cambia y es raptus ahora, que es algo repentino. Se entiende que en la segunda venida Cristo viene a reinar, ¿verdad? En el milenio, donde Apocalipsis capítulo 20 del 1 en adelante dice: vi descender del cielo un ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos 1000 años son lo que Jesús reinará en la segunda venida. Dice que él matará a Satanás con la espada aguda que sale de su boca y todo eso. Pero cuando el ángel lo ata, ¿verdad?, lo encadena y el ángel pone su sello sobre él, dice más para abajo que Satanás será soltado breve tiempo y engañará a un ejército, ¿verdad? Habrá una guerra, dice que rodearán la ciudad santa y descenderá fuego de Dios y va a acabar con toda esa persona, con todos aquellos que se unieron a él, que en el milenio no le servían por voluntad, sino bajo dominio, bajo fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo acontecimiento, ¿por qué Jesús nos va a subir a las nubes si Él va a reinar aquí en la tierra? Me explico. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en las nubes. También Jesús dijo en Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo os lo hubiera dicho. Me encanta cuando Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y prepararé el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que si Cristo viene en las nubes, ¿verdad?, en la misma nube que se le aparecieron las dos personas con vestiduras blancas y se le pegaron a los discípulos y le dijeron: ¿por qué miran hacia el cielo? Ese mismo que ustedes vieron que se fue en esa nube, así mismo Él va a volver. Esa nube, bendito sea el nombre del Señor, es la que Dios va a utilizar para llevar a su iglesia al cielo. Mientras, porque tenemos discrepancia también en la postura de la tribulación. Yo apoyo la postura de que la iglesia será arrebatada antes o a mediados, pero ya eso será otro tema y nos extenderíamos demasiado. Bien, también cabe destacar que el arrebatamiento es un acontecimiento solo para los creyentes. El arrebatamiento no es un acontecimiento para toda la humanidad, sino para los creyentes, porque la palabra que aparece ahí es sinónima o significa rescate, ¿verdad? Cuando alguien aparece y se va, eso no es que yo voy a hacer tiempo, no. Eso es como un relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Así será. Ahí está hablando de ese arrebatamiento. Entonces, si el arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo,
cómo a Jesús lo van a ver en la segunda venida. En el milenio lo van a ver. Entonces, ¿cómo él podría decirlo? Podría explicar el texto de que sería como un relámpago si yo tengo tiempo de verlo y compartir con él. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la Biblia en muchas ocasiones habla del arrebatamiento y habla también de la segunda venida, y son dos cosas diferentes y se explican con palabras diferentes. La segunda venida, me avisa del tiempo. Le quedan 27 segundos. Ok, bendito sea el nombre del Señor. Bien, el arrebatamiento es repentino. La segunda venida, ahora todos los que no creyeron en él, cuando Apocalipsis 1, verso 7, que me encanta, dice, y lo que le traspasaron, todo ojo le verá, todo aquel, el que crea y el que no crea, todo va a tener que estar con él ahí. Bendito sea el nombre del Señor. También, la Biblia utiliza una palabra poderosa que es agios. Esa palabra agios en griego, yo siento hablar en lengua aquí. Hable lo que usted quiera, Dios mío. Esa palabra agios en griego hace referencia, los apóstoles utilizaban esta palabra para describir a los creyentes. Usted lo puede buscar. La palabra agios en griego, esa palabra se utiliza para describir a los creyentes. Entonces, veremos qué quiere decir Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Dice: para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta palabra me encantó cuando la busqué, porque este término santos no está haciendo alusión a ángeles, está haciendo alusión a los creyentes que se fueron con él en el arrebatamiento, pero después van a venir con él a reinar el milenio aquí en la tierra. Aparecerá yo siento candela, Dios mío, se me está engrifando la cabeza aquí. Bien, esa señal, esa señal aparecerá, y esos santos que está hablando la Biblia, esa palabra es agios, que es para todo aquel que cree en Jesús, no para los santos, haciendo referencia a los ángeles. Cuando es para los ángeles, la palabra se cambia. Así que Dios mío. Adelante. Bueno, un tiempo de gracia de 1 minuto y pico. El debate, Dios mío, está tenso. Familia, hemos escuchado las dos partes. Hemos escuchado la tesis, contratesis de ambas posturas. Y ustedes van comentando y van diciendo de qué lugar que ustedes van declinando. Pueden dejarlo ahí en los comentarios. Y nosotros vamos a seguir con este punto, que después de este punto va a venir el punto que yo más quiero ver, el mano a mano. Pero ahora nosotros vamos con la parte de las preguntas. Si el ministro Mikey tiene alguna pregunta para él, se le van a dar 2 preguntas para que se hagan entre ambos con respuestas. Pues entonces iniciamos con la parte de nuestro hermano Mikey. Quiero tomar el tiempo de la pregunta, enfatizar algo acá, y concerniente al libro de Apocalipsis. 2 minutos. Sí. Sabemos que Apocalipsis es el libro de la revelación que ciertamente tuvo Juan en la isla de Pasmo. Hay algo que hay que entender antes de aplicar Apocalipsis. Si lo que habló Juan se va a manifestar de forma literal o se manifestará de forma alegórica. Lo primero que hay que entender, que también Apocalipsis se escribe dentro de 3 vertientes. Se escribe de algo que pasó, de algo que está pasando y de algo que pasará. Hay cosas que para tú poder manejar Apocalipsis a profundidad, tienes que entender el pensamiento de Juan de la época, porque la hermenéutica lo enseña. Yo quiero leer el verso 1, capítulo 19, conforme a lo que Juan ve, conforme a la visión. Le dice: escribe las cosas que has visto, punto número 1, las que son,
y las que han de ser después de esta. 3 puntos esenciales. Las cosas que ha visto, las que son y las que ha de ser después de esta. Cuando Juan está escribiendo de algo que pasó. Está escribiendo también algo que está pasando y va a escribir de algo que va a pasar. Tú no puedes hacer una exégesis de un libro si tú no entiendes el contexto dentro de sus 3 interpretaciones, y que si lo que aplica el escritor es de forma alegórica, de forma literal. Quería hacer un énfasis acá. La pregunta mía es, en base a las escrituras, ¿cuántas veces viene el Señor, bíblicamente hablando? Porque usted ha detallado ciertamente su postura. Amén. Y ha dado ciertos aportes dentro del pensamiento griego. Pero bíblicamente, su postura, bíblicamente, ¿cuál es su postura bíblicamente? Que usted me diga un texto en base a su postura, que Cristo viene antes de la tribulación. No, porque es que eso se saldría del tema que estamos hablando ahora. Del arrebatamiento. Sería hacer otro debate de hablar de la gran tribulación y cuándo será el arrebatamiento. Esa pregunta se inclina más a cuándo, bendito sea el nombre del Señor. O sea, está lejos del tema. Exactamente, el que estamos hablando ahora. Ahora, la primera pregunta sí puedo contestártela. Y es que ¿cuántas veces Jesús viene? Sí. Bien, hay un pensamiento, bendito sea el nombre del Señor, que se ha divulgado. Y es, mira, ahí que se genera la confusión, porque el arrebatamiento no tiene una palabra explícita que la defina. Simplemente arrebatamiento. Por eso la segunda venida es diferente. Una, a la luz de la palabra, vemos que los acontecimientos, ejemplo, si yo busco chinola, busco agua y azúcar, me va a dar un jugo de chinola, ¿verdad? Si usted ve que yo tengo un limón, agua y azúcar, usted inmediatamente va a saber que es un jugo de limón que voy a hacer. En fin, cuando nosotros vemos un acontecimiento, ¿verdad?, que es público, que es para todo el mundo, y vemos otro que es un rapto secreto, ¿verdad? Ese es el que yo quiero que usted me defina en forma a la palabra. Ahí es que entra la confusión de decir, ya entonces Jesús viene 3 veces. No, lo que pasa es que la Biblia, cuando hace referencia al rapto, no lo alinea a la segunda venida. La segunda venida es global, por eso se ha expandido esa confusión de decir, bueno, como la Biblia habla de una segunda venida, entonces no hay rapto, sino que una sola. No, lo que pasa es que el rapto, esa parte, porque es solo para los cristianos. Ahora, la segunda venida es que Jesús viene a pasar tiempo aquí. ¿Entiendes? Por eso se conoce como segunda venida. Se conoce la primera manifestación como rapto, porque Él no viene hace tiempo para acá. Él se queda en el aire. Y ahí nosotros subimos y nos vamos, ¿verdad? La segunda venida, porque ahí sí Él pisa. Ahí se conoce segunda venida porque ahí sí Él pisa la tierra. Ahí Él volvió a la tierra nuevamente. ¿Cuáles son las bases bíblicas, profeta, para defender esa postura? Bien, usted la citó. ¿Cuál? Tesalonicenses 4:17. Será en el aire, ¿verdad? Si Jesús, Mateo capítulo 24, dice la Biblia que Jesús descenderá con voz de trompeta. Y mandará a sus ángeles, y reunirán a sus escogidos de un extremo del cielo hasta el otro. A otro, sí. Bien, si Jesús viene a la tierra, ¿para qué no va a subir para el aire? Ahí está en entender el pensamiento a la comunidad que Pablo se dirige. Yo uso la Biblia de las dispensaciones, que es la que enseña esa doctrina, la tengo en mi casa. Pero yo quiero que tú mires el comentario que hace esta Biblia en base a esa misma posición del mismo versículo, la cual tú expresas. Me hiciste la pregunta que si por qué
Cristo, Si nosotros, Cristo viene, ¿verdad?, en la segunda venida a reinar, y es el mismo acontecimiento del arrebatamiento, ¿para qué Él no va a subir al aire? aquí entra el sentido. Mira lo que dice el comentarista en base a esto. El término recibir describe la bienvenida que los habitantes de una ciudad le daban a un visitante distinguido. Celebraban la llegada de su invitado de honor y luego lo conducían a la ciudad. ¿Entendió? Sí. ¿Por qué te hice la pregunta? Conforme al pensamiento de la época, la palabra recibir se empleaba a que cuando venía alguien de alto honor a una ciudad, el pueblo salía 1 kilómetro o 2 kilómetros a recibir a ese distinguido, y juntamente con el distinguido el pueblo venía a la ciudad. A eso emplea Pablo: nosotros vamos a recibir al Señor en los aires. Por eso te dije concerniente al comentario de la Biblia Coffee, no hice argumento en base a esa Biblia, cómo se formó y bajo qué pensamiento y por qué ciertamente llegó esa doctrina a infundir tanto en la iglesia pentecostal de la época, porque no tuve el tiempo. Pero, hombre de fe, a eso hace alusión Pablo cuando habla de recibir al Señor en los aires. Mencionaste que tiene como punto de base Tesalonicenses capítulo 17, cuando ciertamente yo te leí el 15 ahorita, que hace alusión a la venida de Cristo, porque el mismo Pablo dice que en el capítulo 15, quedando hasta la venida del Señor. Pablo no está haciendo alusión a un rapto secreto. Él no está haciendo alusión a algo que va a ser escondido. Él está haciendo alusión a lo que le enseñaron los discípulos conforme al Mateo 24, que lo mismo que emplea Pablo aquí, lo emplea Mateo, porque dice: con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo mismo que habla María cuando Jesús se le presenta en Juan capítulo 6, creo, que le habla concerniente a la muerte de este hombre, de su hermano, de Lázaro. María le dice, cuando Jesús le dice: él resucitará, y María le dice: yo sé, él va a resucitar en el día postrero. El día postrero es el día cuando los muertos van a resucitar. Y aquí sale la segunda pregunta: ¿cuánto entonces día postrero hay? ¿Cuántas resucitaciones de los muertos hay? Bien. Mira, la Biblia habla de la muerte segunda. La muerte segunda son aquellos que el lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Bien. Bienaventurados, dice la Biblia, los que tienen parte en la primera resurrección. Claro. ¿Cuál es esa primera resurrección? La que se manifiesta en Tesalonicenses, cuando dice que resucitaremos, ¿verdad? Y recibiremos al Señor en los aires. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado ese, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ello. Bien, luego de eso estaremos en el cielo, estaremos juntamente con Él. Luego se manifiesta lo que es la segunda venida. Ahí son dos acontecimientos, mírame, muy diferentes. Ahí se manifiesta la segunda venida, cuando ya el anticristo esté reinando, ¿verdad? Esté el falso profeta, la bestia, y todo eso estarán dominando. Es que me voy a meter en el otro tema de la gran tribulación, y estoy tratando de no, porque es muy amplio el tema, en verdad. El tema es muy amplio y ha sido motivo de debate por los teólogos mucho tiempo. Amén, amén. Bien, entonces Jesús viene en el aire, se lleva a los creyentes. Luego que estemos allá, entonces luego de la gran tribulación viene otra vez. Y ahí viene sin relación con el pecado. O sea, que no viene a morir por nadie nuevamente, no viene a ser un mártir. Amén. Viene aleluya, a reinar 1000 años. Yo entiendo, sí. Perfecto. Suena muy lindo y quiera Dios que sea así. Amén. Pero es que no tiene base bíblica. ¡Dios mío! Sí, profeta. Yo entiendo y comprendo. Porque cuando tú vienes
de esa línea, te lo digo yo que vengo de esa línea también, porque yo creía en base a lo que... Pero cuando tú estudias el trasfondo histórico de nuestra fe, te darás cuenta que hay cosas que sí añadieron bajo voluntad de hombres que no tienen asidero bíblico. Que por más que tú intentes tergiversar y querer incluir la Biblia no lo acepta, porque es como dice la palabra, ella se interpreta ella misma. Entonces, cada uno de los apóstoles, de los discípulos que enseñaron bajo ese ente. Es tanto así que el padre de la Reforma, como nosotros lo conocemos, Martín Lutero, no enseñó en base a eso. Juan Calvino no enseñó en base a eso. Ninguno de los reformadores enseñaron en base a esa doctrina, porque no era tema de debate. Tanto así que en los concilios, lo cual se definieron nuestra fe, tanto como en el concilio de Nicea, el concilio de Constantino, el primero, el segundo, el concilio de Efesios, no fue tema de debate ese tema, porque la iglesia estaba clara que era después de la tribulación que Jesucristo se iba a manifestar. Es tanto así que en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos son los que están vestidos de ropa blanca. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Perdón. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: tú, Señor, lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. La Biblia habla y especifica que Cristo no nos va a sacar de la prueba. Él nos va a librar en medio o después de la prueba. La Biblia no dice que ciertamente nosotros no vamos a pasar por tribulaciones. La Biblia enseña y habla que nosotros pasaremos por tribulaciones. Es tanto así que el pueblo de Israel, hacen alusiones muchas personas pre-tribulacionistas que concerniendo al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, Dios no lo sacó de Egipto. Dios lo libró a ellos en medio de Egipto, en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, porque ahí es donde la fe es probada, si ciertamente nosotros amamos a Dios por lo que es o amamos a Dios por lo que Dios nos pueda dar. Si los apóstoles fueron apedreados, si los apóstoles fueron decapitados, muchos fueron crucificados, muchos fueron escupidos, ¿cuánto más nosotros, la iglesia, de que los niños lindos de Dios, no vamos a pasar nada por causa de este evangelio? Ahí es que se va a probar la fe de los creyentes. Bueno, sí, ciertamente son. Terrible. Todavía esto está terrible. Antes de iniciar a la parte como que más quiero ver la pregunta del profeta. La pregunta del profeta hacia Mikey. Bien, bendito sea el nombre del Señor. Bien, si la Biblia, o sea, yo no vine con preguntas formuladas, yo sé que eso iba a surgir a medida del debate vaya fluyendo. Bien, si Jesús viene, ¿verdad? Entiendo que tú crees en el milenio. Claro que sí. El reinado milenial de claro Cristo. que sí. Bien, entonces, si Jesús no hay arrebatamiento, si es una sola manifestación que falta, cuando dice andarán dos juntos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. En la segunda venida, Jesús viene a estar con todo el mundo. Ahí todo el mundo, el que crea y el que no crea, todo el mundo va a tener que arrodillarse ante Él. Tanto los que creen como el que no cree. Entonces, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Por qué dice que uno va a ser dejado si en la segunda venida van a estar los dos juntos? Lo primero que hay que entender es el contexto de la escritura. Búsqueme el texto, profeta, y le voy a dar lugar donde se cumplió esa palabra en base al contexto histórico. O sea que la pregunta que él te acabó de hacer ya fue cumplida. Busquen, por favor, ayúdenme ahí. Los que tienen celulares inteligentes y esto, búsquenme, el uno será tomado, el otro será dejado. Bien, okay, Mateo capítulo 24. Vamos a leer del 37 para agarrar el contexto. Amén.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora de venir vuestro Señor. Dos cosas esenciales, profeta. Por eso hablé del contexto histórico. En el año 70, la rebelión de los judíos, en primera instancia empezó en el año 63. Cuando los judíos se rebelan, los romanos invaden a Jerusalén con el emperador Tito a la cabeza. Cuando ellos invaden Jerusalén, los más viejitos, aquellas personas que no tenían muchas edades, la agarraban y la llevaban allá al Coliseo de Roma para ser exhibido, para muerte. Pero aquellas personas, los más jóvenes, los más fuertes, la agarraban y la llevaban a trabajar en la mina de los romanos. Aquí hace alusión, o se puede comparar desde el punto de vista histórico, que tuvo cumplimiento esa palabra la cual Jesús había dicho. Bueno, si esa es la respuesta, entonces Jesús ya vino. Claro que no. Entonces Jesús ya vino, porque eso está haciendo referencia a la manifestación de la venida. Esto está haciendo referencia a cuando Él venga. Entonces, cuando yo venga, Él está diciendo, voy a tomar a uno y voy a dejar a otro. Entonces, si eso se cumplió en el año 70, nos quedamos todos. No. No hay Cristo que venga a buscarnos. Profeta, es que tú no puedes. Yo entiendo que estamos de Tú no puedes malinterpretar el texto en base a la idea que tú tienes. Yo te dije, siempre para interpretar el texto tienes que conocer el contexto. ¿Qué señal le dijo Jesús? Concerniente a su discípulo. ¿Qué señal le dijo Jesús? Fue concerniente a la destrucción del templo. Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Sí, ciertamente Jesús se lo llevó al año 70, la idea que ciertamente él estaba planeando. Por eso le dije, ¿se cumplió la destrucción del templo, sí o no? Claro que sí. ¿Y qué le dije? Se cumplió concerniente a los unos serán tomados, ahora otros serán dejados. No, porque no va de acuerdo con el tiempo. Profeta, escatológicamente hablando, no va de acuerdo, porque entonces Jesús debió haber venido ya. Porque Él está hablando, cuando Él se manifieste, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿cómo tomaron a uno y dejaron a otro sin Él manifestarse? Es que eso entra en el pensamiento raptista, donde Cristo viene y se lleva a la iglesia antes de la tribulación. En lo que yo creo. No, amén, profeta, y se lo respetamos. Amén. Pero eso entra dentro de ese pensamiento raptista, que Cristo viene y se lleva a la iglesia antes de. Sí. Pero no es así. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿para qué nosotros predicamos que Cristo viene? Tú predicas que Cristo viene. Ahí entra el punto. Pero predica que Cristo viene. Claro que sí. Entonces, Cristo no viene hasta que el anticristo no se manifieste. Claro que no. Exactamente. Entonces, yo no puedo decirte a ti o a un amigo, Cristo viene, si él me dice, ¿y el anticristo dónde está? Entonces, yo como señal. Profeta. Entonces, ministro, hay mucha gente que son cristianos porque quieren salvarse. Amén. Pero hay muchos que la carne lo está doblegando. Me explico. Si fuera así, si la segunda venida fuera después del cumplimiento de que el falso profeta, la bestia, el anticristo, todo eso, y el que no se arrodille, lo van a matar y todo eso, el que no adore a la imagen y todo eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar a que el anticristo venga para convertirse. Eso es lo que hay que hacer, esperar a que la imagen diga, allí no me están adorando y me convierto. Entonces, si es así, si Cristo ahora mismo no puede venir, si el rapto no se puede manifestar, hay que esperar a que el anticristo venga. Entonces, cuando el anticristo venga y salga, yo me voy a convertir. Dos principios esenciales. Cuando se opina bajo ese contexto, se opina bajo un contexto dominicanamente hablando. ¿Por qué? Si tú sabes y entiendes que es el G20, el G30, el G7, tú entenderías que ya estamos bajo un gobierno mundial, independientemente. Porque hay cosas las cuales la gente desconoce y en base a lo que dice la palabra, piensa que va a pasar algo ciertamente así como de manera literal y clara.
El enemigo es astuto, sabiamente, desde el principio la Biblia enseña. Y ya el gobierno mundial está establecido. Que se reconozca en cierta forma mundialmente, ya es lo que en cierta forma se está esperando. Yo en particular estoy esperando la venida del Mesías. El reino milenial. La venida del Mesías, Para que Cristo ti, venga. Para ti, ¿eso puede ser hoy o puede ser mañana? ¿La venida del Mesías? Sí. Claro que sí, profeta. Entonces te contradecirías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces todavía no ha aparecido ese. El hombre de pecado. Que haga descender fuego del cielo. ¿Lo viste? ¿Cómo fue? El que hace descender fuego del cielo. ¿Qué? El que tiene poder para hacer ¿Es señales. literal Ya lo o viste. es simbólico lo que dice Apocalipsis? Literal. ¿Literal? Claro, sí. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Literal, porque eso mismo hizo Elías. Ah, entonces tú estás hablando de los dos testigos. No, los dos testigos no. Estoy hablando de aquel, el falso profeta que tiene poder hasta para descender fuego del cielo. El que Juan dice, y vi 3 espíritus salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta a manera de rana. Entonces, tú no puedes decir que Cristo puede venir hoy o puede venir mañana si tú no has visto los acontecimientos. O tú entiendes que eso que va a ser el falso profeta, el anticristo, la bestia, ya está aconteciendo. Claro que sí, profeta. ¿Qué está aconteciendo de eso? Lo que Cristo dijo concerniente a su venida. Sí. Escucha, rumores de guerra. El problema está, mira, yo expliqué Apocalipsis ahorita. Si usted le da para atrás, yo expliqué Apocalipsis. Tú no puedes coger Apocalipsis de una manera literal en base a lo que dice el texto. Claro. Ahora bien, hay 2 cosas esenciales, la cual se tiene que entender en base a la Escritura. Lo primero, Cristo está a la puerta y Cristo viene conforme a lo que la palabra enseña. Y dice Tesalonicense que no vendrá Cristo antes de que se manifieste el hombre de pecado. Ahora bien, No de perdición, sí. la gente enseña que antes de se manifieste el hombre de pecado viene el rapto de la iglesia, cuando esa palabra rapto ni aparece en la Biblia. Fuerte. Entonces, ¿en qué ciertamente creemos? El problema está es que la gente dice, no, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, la iglesia no puede pasar por esto. Pero si a los apóstoles, si a cada uno de los creyentes fueron maltratados, fueron apedreados, fueron condenados, fueron desollados, ¿cuánto más nosotros por amor al evangelio? Porque ahí es donde se prueba nuestra fe. Quiero, bueno, ya que mano a mano, estamos de mano a mano, yo quiero hacer una pregunta para Mikey ahora. Candela, profeta, que tú eres de ahí también. Ahora mismo yo no tengo postura. Yo simplemente estoy aquí haciendo de host. Entonces, ok, te voy a hacer una pregunta. Amén. ¿De qué manera tú crees que va a acontecer el arrebatamiento? Como Cristo dijo, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. A la final trompeta. O sea, como sabes que nosotros predicamos, o hemos escuchado, para no ponerme aquí, hemos escuchado que los predicadores predican del arrebatamiento, que la gente van a ser tomada la tierra y van a reunirse todas en las nubes, después de ahí van a partir para el cielo. 1913. Ok. La película Dejados Atrás. Dejados atrás. Los libros concernientes a esa doctrina del Apocalipsis que tomaron con forma literal. Charles Darwin enseñó que los acontecimientos de Apocalipsis no se habían cumplido y que se iban a cumplir previo al levantamiento de la iglesia. Estudia un poquito, hombre de fe. No me siento... Perdón, para pasar a la parte ya de la conclusión, si el ministro no tiene nada que aportar, no me sentí respondido. Vuelvo y repito la pregunta. Repita la pregunta. Como nosotros estamos acostumbrados a escuchar de que el arrebatamiento se va a hacer, de que nosotros, las personas, los cristianos, para no ponerme en una postura, sí, que los cristianos van a ser levantados y todos van a ser reunidos en el cielo, luego se van para el cielo a reinar a la cena del Cordero. En los 7 años. En los 7 años. Dígame un verso, profeta, de la Biblia que justifica esa doctrina. Escúchame la pregunta. Yo no me siento respondiendo. No me pregunte. Respóndeme. Siga, profeta. ¿Usted cree? Yo te estoy planteando teoría para que tú me respondas. De la manera que siempre se ha predicado, de que el arrebatamiento va a acontecer
de que la gente, los cristianos, los que estén santos, sin mancha y sin arruga, van a ser levantados hacia las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos van a ser reunidos en las nubes en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Luego de ese momento van a pasar al cielo a hacer la cena del Cordero. ¿Usted cree que eso va a acontecer de esa manera, sí o no? Es que yo no te puedo responder sí o no en base a una pregunta errónea que tú me hagas, porque no puedes, tú tienes que decirme en base a lo que dice la palabra. Tú me dices en base a lo que dice la palabra en tal y tal verso, yo agarro y te respondo en base a lo que ciertamente yo creo conforme a la palabra. Ok, vamos, es que yo no me siento respondido. Ok, trataré de hacer. Yo no tengo postura, pero quiero que tú me respondas a esto. La teoría de... No, te voy a ayudar, Déjame intentarlo ahora. En primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Ay, su capítulo 4, que habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero no puedo usar Tesalonicenses si no me lee el 15, donde Pablo enfatiza que es de la venida de Cristo. No habla de un rastro del arrebatamiento previo a la venida de Cristo. Pablo dice la venida concerniente a la venida del Señor. ¿Existe el arrebatamiento? Claro que existe el arrebatamiento. ¿De qué manera? Juntamente con la venida. ¿De qué manera? Juntamente. Llega Cristo. Explícala. Llega Cristo, conforme a la palabra, llega Cristo. Lo voy a enfatizar nada más aquí. Llega Cristo. Ok, ¿de qué manera? Hazte una película. No. Todo ojo le verá conforme a la voz de trompeta. Suena la trompeta. Desciende el Señor. La iglesia es arrebatada a recibir el Señor. ¿En dónde? En los aires. Ajá. Es lo que yo creo, lo que dice la palabra, profeta. Ok. Ese es el arrebatamiento. No. Subimos, recibimos al Señor. Ahí mismo. La venida de Cristo con los ángeles en gloria y majestad y se manifiesta. Porque si seguimos, entonces sería entonces otro debate después de la venida de Cristo. Bueno. Y es lo que estamos evitando. Ok. A los dos... ¿Tiene alguna palabra, ministro? Estamos... estamos mano a mano todavía. Hermano por los 3 minutos. Bueno, nosotros somos hermanos, familia. Sí, somos hermanos todos. Bien. Somos hermanos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Yo entiendo. Ok, antes de usted iniciar, la conclusión ya. No sé. De su última teoría, con respecto al mano a mano, luego de ahí pasaremos a la conclusión. Luego bien. De ahí. Entonces, yo, según la postura de mi hermanito, ¿verdad? Yo entiendo que tiene muchas contradicciones, porque choca mucho con la palabra de Dios. Porque si alguien viene corriendo, dice la Biblia, alguien viene corriendo, yo no puedo decir que viene arrastrándose, viene corriendo. Aunque yo lo vea desde un ángulo como que se arrastra, al final es corriendo que estaba. Entonces yo no puedo hacer que la Biblia choque de ninguna manera. No puede ser que la Biblia diga en un momento que será algo breve, rápido, ¿verdad? Secreto, y que en otra todo ojo lo ve. Algo secreto, todo ojo no lo ve. Algo que sea rápido, todo ojo no lo puede ver. Y también entonces nosotros tendríamos que dejar de predicar que Cristo viene hasta que el anticristo no se manifieste, hasta que no estemos obligados, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que no tenga su sello en la frente o en la mano no podrá comprar ni vender. Hasta que yo no vea todos esos acontecimientos, no puedo decirte que Cristo viene. Mi hermanito Mikey dijo, ¿verdad?, que él cree que Cristo puede venir hoy como puede venir mañana. Entonces, como si hay muchas cosas del anticristo, de la bestia y de falsos profetas que no se han cumplido. Entonces, si no hay arrebatamiento, solo una segunda venida, la Biblia estaría chocando. Porque si Cristo viene mañana, como dice mi hermano que puede ser, entonces le podrían decir, tú no me diste tiempo porque tú dijiste que tú vienes cuando el anticristo se manifiesta y no se manifestó. Y tendrían razón en decir eso. Así que, bueno, bien. Escúchame, mi profeta, dame hacer un aporte. Haga el aporte. Último aporte del debate. Antes de la conclusión. Cuando no se entiende el contexto histórico de la palabra, se cometen muchos errores en base al texto. La Biblia dice que han salido muchos anticristos. La palabra anticristo avale a alguien que esté en contra de la doctrina de Cristo, de los mandatos de Cristo. Los cristianos del primer siglo pensaron que Tito era un anticristo, Diocleciano era un anticristo,
Antíoco Epifanes, en los años de los Macabeos, pensaron que era un anticristo. Sí, Nerón pensaron que era un anticristo. Es tanto que para nuestra época se llegó a pensar, vamos a suponer en los años 2000, 1000 y algo, cada presidente de Estados Unidos la gente lo aludía como un anticristo. Trump era un anticristo, Barack Obama era un anticristo. Cada uno, porque la gente alude a eso. Ahora bien, la Biblia dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque habrán personas haciéndose pasar por Cristo y ciertamente no lo será. La Biblia dice en el libro de Tesalónica, y con esto concluyo, según de Tesalonicense, aleluya, dice, Que en ese momento tiene su conclusión para el mismo, ay, 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 déjame leerle aquí. Dice el libro de Tesalónica, según de Tesalonicense, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escuche bien, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, o es objeto de culto, y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice el 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destrucción con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga, aquel inicuo, aquel hombre de pecado, será muerto por el resplandor de Cristo, tal cual como lo dice la palabra. amén. Bueno. Yo creo eso. En este día hemos visto un argumento, el argumento que nosotros tradicionalmente hemos estado escuchando: Cristo viene y esto, el arrebatamiento, las nubes, el arrebatamiento, luego la segunda venida de Cristo. Y también escuchamos el contraargumento que en el día de hoy se nos planteó teóricamente, bíblicamente, y la parte tradicional se planteó teóricamente y bíblicamente también. Entonces, ¿en qué paramos con este debate en el día de hoy? ¿Qué cree usted? Para usted entender Que Cristo viene. Este video debe de verlo totalmente completo. Ahora bien, ¿qué entendió usted? ¿A qué lado se fue su corazón luego de escuchar ambas teorías bíblicas, históricas y que se pudieron comprobar? Porque ambos plantearon su tesis con coherencia. Entonces, ya llegamos a la parte final de este video. Yo no selecciono de un ganador. Esto fue para compartir pensamientos diferentes. Amén, amén. Aquí ganó todo el mundo y Ganó perdió todo Cristo. el mundo. Entonces, conclusión, 3 minutos cada uno. Iniciando con mi hermano Mike. Concluyo, familia, diciendo, ciertamente, como dice Apocalipsis, capítulo 7, verso 19, que la iglesia ciertamente pasará por las tribulaciones de aquellos días o de estos días, porque Cristo ciertamente está a la puerta, y lo que se está viviendo desde tiempos antaños hasta ahora son el anuncio de que Cristo está por manifestarse, y sabemos y entendemos que Cristo viene, que Cristo vive y Cristo reina por los siglos de los siglos. Con esto concluyo. Ministro. Amén. Conclusión. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a todo el que está hasta aquí en el video, ¿verdad? Que sea de bendición para su vida. Amén. Como empecé diciendo, usted analiza los argumentos, estudie, ¿verdad? Nútrase de la palabra y siga creyendo que Cristo viene, ya sea la segunda venida, ya sea el arrebatamiento. Esté preparado, ¿verdad? Porque ambas manifestaciones
o esa manifestación, en el caso de mi hermano Mikey, en la postura de él, requieren santidad al Señor. Así Amén. que sea arrebatamiento, sea segunda venida, estemos preparados porque en cualquier momento puede aparecer nuestro Señor a buscar a su pueblo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios bendiga a mi hermanito Peche. Amén, Amén. amén. El canal para que estemos aquí, su amigo y hermano Junior Heredia, evangelista del Señor por su gracia y su misericordia. A Dios la Dios gloria. le bendiga. Amén, amén. Entonces, mis queridos hermanos, suscríbase, comente, active la campana de notificaciones, denle like a este video para que YouTube siga promocionando este video. Y recuerde algo muy importante, analice este debate y Amén. váyase por donde Dios y su corazón le ha ido. Hay un viento. Dios mío, hay un viento. Nos vemos, familia.